¿Te has preguntado que tener ventas es genial y vender más es mejor, pero no siempre significa ganar más? Muchos emprendedores se encuentran atrapados en un círculo vicioso. Quieren meter el acelerador a su negocio, pero se quedan sin flujo de efectivo a mitad del camino. Si te suena familiar alguna de estas situaciones, hoy tocaremos estos temas. Damos la más cordial bienvenida al maestro Gilberto Miranda Chávez. Es especialista en mercadotecnia digital, comunicación estratégica e inteligencia artificial aplicada a negocios. Es licenciado en comunicación por la Universidad Americana del Noreste. Es maestro en periodismo político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y es maestro también en administración por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cuenta con formación profesional especializada en marketing digital, gestión de proyectos e inteligencia artificial mediante certificaciones de Google, Meta y Adobe, destacando en áreas como gestión de proyectos, mercadotecnia en redes sociales y prompting estratégico. Es profesor universitario en el área de desarrollo de negocios y mercadotecnia aquí en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, donde combina experiencia profesional real con formación académica orientada a resultados. ¿Cómo escalar sin quedarte sin capital? La respuesta a esa pregunta tiene que ver con la optimización que hacen las empresas de los recursos, ¿no? La optimización es lo que les permite a las empresas eficientar sus procesos y cualquier tipo de capital requerido en el proceso. Ahora, el detalle es que no se puede escalar sin capital. Se puede escalar sin quedarte sin capital optimizando, pero no sin capital, porque cualquier movimiento de la empresa va a requerir forzosamente alguno de los tipos de capital que vamos a mencionar más adelante. Pero antes de explicar cómo escalar sin quedarnos sin capital, pues tenemos que definir qué es escalar y qué es capital, ¿no? Para poder entender la esencia de la presentación. Entonces, primero vamos a decir que escalar no es lo mismo que crecer, ¿ok? Escalar se refiere a la capacidad que tienen las empresas para generarle valor a la empresa a través del cliente. Es decir, la empresa lo primero que tiene que ver, en lo primero que tiene que ocuparse, es en generarle valor al cliente. ¿Qué es lo que el cliente está demandando? En la medida en la que la empresa logre satisfacer las necesidades de los consumidores, evidentemente la satisfacción de esas necesidades le va a generar un mayor valor y un mayor retorno, ¿no? A la empresa. Entonces, repetimos, escalar es la capacidad de generar valor. Pero hay un detalle. Dijimos que escalar no es lo mismo que crecer. Vamos a dar un ejemplo para que se entienda. Si yo tengo 10 empleados y genero ventas para sostener la operación con 10 empleados y posteriormente contrato a 10 empleados más, entonces ya tengo 20, la empresa ciertamente creció, pero también mis costos se duplicaron al contratar a 10 empleados más, ahora al tener 20. Eso es crecer y hay una diferencia con escalar. Para escalar hay que aumentar los ingresos, pero sin incrementar en la misma proporción los costos. Es decir, si yo genero el doble de ventas, pero no con el doble de personal, sino con 2 o 3 personas más dentro de mi equipo, entonces estoy escalando, ¿no? Por eso les comentaba en un principio que el escalamiento tiene que ver con la optimización de los recursos que realiza la empresa. Y entonces ahora vamos a definir qué es capital. Y el capital es cualquier recurso que posee la empresa y que le sirve con objetivos de compra, operación, producción y venta. ¿Ok? Cualquier recurso. Ahora hay diferentes tipos de capital. Tenemos el capital financiero, que se compone de varios elementos, como es el efectivo, el flujo, los ahorros, las líneas de crédito, la inversión de personas externas a la empresa. Todo eso constituye el capital financiero. Entonces, el siguiente capital es el capital humano. El capital humano sigue siendo el factor principal de producción para las empresas. Sigue siendo el factor que mayor valor le genera a las empresas. ¿Y en qué consiste el capital humano? En el conocimiento de los trabajadores, las habilidades, el liderazgo que puedan ejercer, en la capacitación que tengan y en cómo llevan la cultura organizacional dentro de la empresa. Luego viene el capital operativo y ahí entra toda la maquinaria, herramientas, vehículos, materias primas y otros. Luego viene el capital tecnológico, que precisamente es donde
se incorpora el software, cualquier proceso de automatización, la inteligencia artificial o cualquier sistema o plataforma tecnológica. Luego viene también otro capital que es importante, que es el capital comercial o relacional, en donde están los clientes, los proveedores, las alianzas. ¿Cómo me pueden ayudar mis clientes a escalar mi negocio? Más adelante lo vamos a ver, pero por ejemplo, por dar un avance, si yo establezco un sistema de membresías, ellos están pagando por un servicio que todavía no están adquiriendo. Por lo tanto, el dinero lo tengo antes, escalo y mejoro mi servicio sin incrementar mis costos. Ahora, ¿cómo me puede ayudar el caso de los proveedores para escalar? Bueno, con una buena relación con los proveedores, puedo pedirles plazos de pago que me ayuden a cubrir otros costos y gastos más esenciales, más primordiales, de tal manera que aquellos costos y gastos que me generan un mayor volumen de egresos se posterguen y pueda yo escalar. Tenemos también el capital de marca, que en el capital de marca podemos incluir a la reputación, la confianza, el posicionamiento, la imagen y la credibilidad que tiene la empresa. ¿Cómo me puede servir, vamos a decir, la reputación para escalar? Bueno, en el momento en el que yo tenga una mejor reputación empresarial, pues es muy probable que mis condiciones para negociar sean mucho más cómodas, mucho más viables para aquellas personas que vayan a realizarme algún préstamo o alguna inversión. La confianza como capital también sirve para escalar. Entonces, una vez que definimos los conceptos de escalar y de capital, pues ahora sí vamos a responder. ¿Se puede escalar sin capital? No, definitivamente no, porque en algún punto vamos a requerir alguno de todos los capitales que mencionamos anteriormente. Lo que sí podemos hacer es no descapitalizarnos por completo y es lo que vamos a desarrollar durante el webinar. Primero, para escalar, hay que hacer un checklist con algunas preguntas muy sencillas. Y la primera sería si las ventas crecen más rápido que la utilidad. No es lo mismo ventas que utilidad. Hay empresas que venden mucho y terminan quebradas. Ahorita vamos a definir la diferencia entre ventas y utilidad. La otra pregunta que habrían que hacerse como dueños de negocio es si su operación depende completamente de ustedes o requieren de capital, pero requerir de capital no significa, en materia de recursos humanos, no significa cualquier trabajador, significa de trabajadores que optimicen tu negocio de tal manera que no requieras un gran volumen de trabajadores que te genere muchos costos y gastos y que después ese crecimiento pues se vea anulado por la falta de utilidad, ¿no? Por los altos costos y gastos. Entonces, pues hay que tener en cuenta una cosa, las empresas que escalan en materia de recursos humanos tienen al personal más calificado que pueden contratar, que está a su alcance, ¿no? El talento cuesta y hay que pagar por él. ¿Qué otra pregunta nos podemos hacer ahí en nuestro checklist? ¿Tu flujo empeoró aunque vendas más? Como les comentaba, hay empresas que venden, pero no tienen un buen flujo, que es la salida y entrada de dinero. Ahorita lo vamos a definir de mejor manera. Entonces, si ustedes en su checklist de estas 5 preguntas y algunas otras que se pueden hacer, les sale ahí positivo, pues habría que pensar si realmente conviene o no conviene escalar, ¿no? Entonces, vamos a definir primero venta, que es un concepto importante y que se diferencia de la utilidad. Y vamos a definir a la venta como el dinero total que entra por la comercialización de los productos o servicios que ofrecemos en el mercado. ¿Cómo definimos las ventas? Pues de manera muy sencilla, ¿no? No es necesario complicarnos tanto para una pequeña y mediana empresa. Luego los grandes corporativos pues tendrán ahí otra herramienta de medición. Pero para no complicarnos, pues vamos a decir que las ventas son la cantidad por precio, ¿no? Y digamos ahí en el ejemplo que una taquería que vende 100 tacos diarios a 30 pesos cada uno, pues tiene ventas diarias de 3,000 pesos. Pero ojo, aquí no estamos considerando
todo el capital utilizado. En este caso, la materia prima, digamos, tortillas, carne, la renta del local, el pago de la nómina, impuestos y cualquier otro costo y gasto, ¿no? Entonces, tenemos ventas por 3,000 pesos, pero no, esas ventas no son nuestra utilidad o nuestras ganancias. Entonces, vamos ahora a definir precisamente a la utilidad. Y la utilidad, digamos que es el dinero que nos queda, la ganancia neta después de descontar costos y gastos. ¿Y cómo vamos a sacar la utilidad? Pues tenemos ahí utilidad es igual a ventas menos costos menos gastos. Y siguiendo con el mismo ejemplo anterior de la taquería, digamos que si vendemos 3,000 pesos diarios, pero tenemos ingresos de 1,200, 500 de nómina y 300 de renta y otros servicios, entonces nos queda una utilidad de 1,000 pesos. Y esos 1,000 pesos, como pueden ver, pues no coinciden con las ventas, ¿no? Porque esos 1,000 pesos de utilidad es lo que realmente nos queda de ganancia. Entonces, por eso es que decimos que las ventas no son siempre utilidad, ¿no? O no son lo mismo que la utilidad. Otro concepto que también hay que definir es el concepto de flujo, que el flujo es el dinero real que entra y que sale, ¿no? De caja o de banco. Y el flujo lo podemos definir como el dinero que entra menos el dinero que sale. Entonces, en este caso, vamos a decir que la empresa hizo una venta de 100,000 pesos y tuvo una utilidad, después de costos y gastos, de 20,000. Pero hay un detalle, supongamos que el cliente va a pagar hasta dentro de 90 días. ¿Qué es lo que va a pasar? No voy a tener flujo en ese periodo de 90 días y hay que pagar nómina, proveedores, impuestos y demás cosas. Entonces, es muy importante para que haya flujo, cobrar pronto y pagar tarde. Como empresas hay que cobrar pronto y pagar tarde. Tarde, pero dentro de los periodos o plazos establecidos. Entonces, para analizar de manera muy breve el flujo de efectivo, nos podemos hacer igual 3 preguntas. ¿Qué producto o qué servicio que ofrezco yo al mercado tarda más en convertirse en efectivo? Es decir, ¿qué inventario rota lento? ¿Qué es lo que no vendo de mis productos o de mis servicios que al final de cuentas termina siendo dinero estancado? Hay que analizar, hay que echarle ojo a lo que le estoy ofreciendo al mercado para saber si realmente hay demanda o no. Porque ese producto o ese servicio no está rotando, no se está vendiendo y está tardando tanto en generarme ganancias. Y otro es, ¿qué gasto no genera un retorno claro? Cuando un gasto o un costo, una inversión no genera un retorno claro, hay una manera de medirlo, que lo vamos a ver más adelante, que es la fórmula para medir el retorno de la inversión. Entonces, bueno, un concepto que hay que entender de manera muy precisa al momento de hablar de capital, sobre todo de capital financiero, es que el crédito no es capital puro. Muchas veces se comete el error en estas charlas que tienen que ver con negocios, ¿no? En donde les dicen a los jóvenes que tengan muy bien estructurados sus números para que puedan conseguir un préstamo. Digo, se da por hecho que desde que una pyme está arrancando tiene que tener bien estructurados sus números, pero el detalle es que se hace con la intención de adquirir un crédito y el problema es que el crédito cuesta, el dinero cuesta. Nosotros tenemos la mala costumbre de decir, el banco me prestó dinero, ojalá que el banco nos prestara dinero. La realidad es que el banco nos está vendiendo el dinero que no tenemos y el precio de ese dinero pues es lo que se conoce como la tasa de interés, ¿eh? Los famosísimos intereses. Por no tener yo ese capital financiero, tuve que acudir a una institución, vamos a decir a un banco, a pedirle un dinero que no tengo y después le voy a tener que regresar el mismo dinero, pero más el interés. Entonces, hay que tener bien estructurados los números, pero no pensando en que debo de pedir forzosamente un crédito, porque luego termino pagando mucho más de lo que pedí. Entonces, bueno, una vez que entendemos que el crédito no es un capital puro, ¿no? Es dinero comprado a una tasa de interés, pues tenemos aquí una tablita que pueden ustedes utilizar para definir en qué momento
si voy a pedir un crédito a alguna institución financiera, en qué momento puede ser o bajo qué circunstancias puede ser conveniente. Entonces tenemos dos columnas de deuda inteligente y deuda destructiva. En la deuda inteligente pusimos todos aquellos elementos bajo los cuales el crédito me puede generar algún retorno. Por ejemplo, maquinaria que aumenta la productividad, tecnología que reduce costos, inventario de alta rotación que se vende mucho, alguna capacitación técnica al personal que me va a generar algún retorno de inversión. Para eso un crédito sería razonable. ¿Para qué no? Pues por ejemplo, para pagar pérdidas constantes, para cubrir nóminas, para comprar vehículos innecesarios, ¿no? Muchas empresas están creciendo y ya quieren comprar un vehículo y ese termina siendo una deuda destructiva. Entonces, cuando hablamos del tema de qué productos me generan un retorno de la inversión o qué productos rotan de manera rápida y de manera constante, qué productos o servicios se están vendiendo, para eso podemos utilizar la matriz BCG, la matriz de Boston Consulting Group. Esta matriz tiene 4 cuadrantes muy básicos, muy sencillos, en donde se clasifican los 4 productos o servicios dependiendo de la tasa de crecimiento y la cuota de mercado. En el cuadrante superior izquierdo tenemos a los productos o servicios estrella, que son aquellos productos que tienen una alta tasa de crecimiento, es decir, que siguen incrementando sus ventas y una alta cuota de mercado, es decir, que cada vez tienen más clientes, ¿no? A esos productos es a los que hay que invertirle el dinero. Estos productos, los estrella, son los que nos ayudan a escalar, son los que generan los ingresos suficientes como para sostener quizás otras líneas de productos o servicios que no tienen el mismo volumen de ventas. Entonces, si ustedes quieren escalar y optimizar sus ingresos, en general, todos sus recursos, hay que invertirle en los productos estrella. La parte contraria de los productos estrella está en el cuadrante inferior derecho, que es el producto perro, que son productos o servicios que no tienen mercado, no tienen muchos clientes y que no tienen tasa de crecimiento, ya no están vendiéndose más. Estos productos son los que hay que definitivamente eliminar del portafolio de productos de la empresa. Y aquí hay que enfatizar que el problema, y para eso sirve esta matriz, para clasificar productos entre los que me generan y no me generan, el problema es que las empresas, o esto pasa mucho con los emprendedores, los nuevos empresarios, es que se enamoran de su producto. Y tú no te tienes que enamorar de tu producto. El mercado se tiene que enamorar de tu producto, no tú. Tú te enamoras de tu producto y terminas vendiendo algo o ofreciendo algo que nadie quiere. Ese producto, ese servicio termina convirtiéndose en producto o servicio perro, ¿no? No te genera ningún ingreso. Entonces, aquí hay que vender lo que el mercado requiere. El mercado demanda y el emprendedor ofrece, ¿no? No vendan lo que ustedes quieran vender, ¿no? Luego dicen, es que nadie entiende mi producto, es que ¿por qué no lo compran? Me esfuerzo tanto. A nadie nos importa si te esforzaste o no por tu producto. Yo no he visto a nadie que vaya a los tacos y le diga ahí al dueño de los tacos, oiga, cuando estaba ahí cocinando la carne, cuando estaba cortando los limones, no se partió un dedo, no se esforzó mucho. Nadie hace eso. ¿Sabes? No nos importa el esfuerzo, nos importa las necesidades que logran satisfacer esos productos o esos servicios. Entonces, hay que optimizar recursos invirtiendo en productos estrella. Y esos productos estrella son los que nos generan retorno de inversión. Y aquí tenemos el concepto y la fórmula de retorno de inversión. La fórmula, digamos que es la utilidad menos de inversión sobre la inversión por 100. Está sencilla en realidad. El retorno es cuánto dinero me genera aquello que invertí. Y tenemos ahí el ejemplo de una campaña publicitaria. Digamos que la inversión fue de 5,000 pesos. Las ventas generadas fueron de 15,000, pero el producto nos costó 8,000 pesos. Entonces vamos a sacar la cuenta y vamos primero a sacar la utilidad.
que nos dice aquí que si tuvimos ventas de 15,000 y costos de 8,000, entonces nuestra utilidad fue de 7,000 pesos. Ahora nada más sustituimos en la fórmula 7,000 pesos de utilidad menos 5,000 de la inversión sobre 5,000 de la inversión por 100 nos da un 40% de retorno de inversión. Es decir, que de esos 5,000 pesos a nosotros nos regresó un 40%. ¿Fue una buena inversión? Sí. Esa inversión tuvo retorno. Esta fórmula es bien importante, sobre todo cuando las empresas están empezando a escalar, porque pueden medir lo que les regresa de lo que invierten. Se tiene la mala costumbre, el mal hábito de invertir sin tener alguna métrica. Y luego terminan diciendo, oye, ¿ganaste? Pues sí gané más o menos. No, es que hay que empezar a medir justamente para saber qué productos generan mayor retorno, cuáles no, cuáles elimino del portafolio, a cuáles les invierto más, y eso me va a permitir optimizar todos los recursos, ¿no?, que tenga y obviamente no me voy a descapitalizar. Entonces, para reducir el riesgo de un escalamiento, lo primero que tienen que preguntarse es si ya validaron que hay demanda real del producto o del servicio. ¿Quiénes validan la demanda? Hay muchas instituciones financieras que hacen estudios de productos o servicios. Las mismas incubadoras de empresa tienen sistemas de medición. Para mí, y yo esto siempre se los digo en las clases de la universidad, quien valida la demanda real son los compradores, es el mercado. ¿Y cómo lo valida? Con la compra. Tú empiezas a vender tacos y si los tacos se te venden todos, listo. No hay un mejor método, no hay una mejor fórmula de validar la demanda que a través del mercado, ¿no? Si no tienes ventas, evidentemente no tienes nada que hacer. ¿Para qué sigues vendiendo eso? Midan el flujo. ¿Qué tanto dinero está entrando y saliendo? Otra de las preguntas que tenemos ahí es, ¿qué pasa si fallan al intentar escalar? ¿Tienen manera de absorber esas pérdidas sin quebrar? Bueno, hay algunas maneras de no descapitalizarme. La primera, las preventas. El cliente, una vez que me está comprando, está financiando mi escalamiento todavía sin adquirir el producto o el servicio. Y tenemos ahí el ejemplo de una pastelería. Abre pedidos para el Día de las Madres y cobra anticipos antes de comprar los ingredientes. Eso ya a mí me permite escalar mi producto o mi servicio con el dinero de los clientes. Otro ejemplo que es el de las suscripciones. El cliente paga periódicamente por recibir un producto o un servicio continuo. Por poner un ejemplo, el de los gimnasios. Los gimnasios pueden escalar, pueden abrir sucursales gracias a la gente que paga las suscripciones y que nunca va. Así es como financian los gimnasios. Tenemos aquí algunas premisas que ustedes deben de considerar. El primero es que el crecimiento genera más flujo del que consume. Era lo que les comentaba al principio. Más utilidad, no más venta. ¿Por qué? Porque si la venta no me está generando utilidad, que son conceptos distintos, entonces lo que está ocurriendo es que estoy generando más flujo, pero también estoy generando más costos y gastos, ¿no? Entonces, cualquier escalamiento debe de generar más flujo del que consume. La otra premisa es que la operación debe de volverse más eficiente. No debo de requerir más capital, no importa qué tipo de capital, de los que ya se mencionaron al principio. No debo de requerir más capital para eficientar mis operaciones. La tercera premisa es que el mercado debe de validar la demanda de productos o servicios, ¿no? El mercado valida y una vez que me valida, me comienzo a expandir o comienzo a crecer. Hay gente que quiere crecer antes de comenzar a vender o a tener un mercado consolidado. La cuarta premisa dice ahí que el cliente ayuda a financiar el crecimiento. Ya se los mencioné. Hay maneras de financiar el crecimiento. En este caso, por poner un ejemplo a nivel global, Netflix. Netflix, a través de las suscripciones, financió, y obviamente a través de otros métodos, ¿no? A través de otros métodos financieros. Primero los clientes pagaban suscripciones
lo que le permitía a Netflix robustecer su plataforma. Y finalmente, pues que el capital se asigna con disciplina. Es bien importante que sobre todo las pequeñas y medianas empresas tengan una disciplina, tengan una estructura bien establecida de pérdidas y ganancias con el objetivo, evidentemente, de preservar la salud del negocio. Para cerrar, digamos que esta sería la estructura cerebral del webinar. Vamos a ver, por ejemplo, aquí el caso de utilidad, ¿no? Utilidad, ¿con qué se conecta la utilidad? Con el pago de nómina, o bueno, con un ejemplo que se llama el flujo manda y la utilidad paga la nómina. Se conecta con el caso de una cafetería y entonces esta sería la estructura cerebral del webinar. Quien requiera de esta estructura se puede comunicar aquí con nosotros, se las podemos hacer llegar sin ningún problema, en donde vienen todo ese tipo de conceptos que más o menos pues, son como unas 80 páginas, entonces se los podemos facilitar y ahí van a encontrar toda esta estructura que le puede servir muchísimo a una empresa que está pretendiendo escalar, que no significa crecer, ¿no? Entonces, con eso prácticamente estaríamos terminando el webinar.